El 3 de marzo de 2019, en un apartamento del segundo piso en un barrio residencial de Richmond, Virginia, se celebraba una reunión íntima. No era una fiesta ostentosa, sino una de esas cenas tranquilas que se repiten con pequeñas variaciones cada mes. Comida casera, música que evocaba los inicios de los años 2000 y una luz cálida que convertía las paredes de ladrillo en testigos silenciosos de risas y confidencias. En esa noche, sin anuncios previos, Daniel Harris se levantó de su asiento con una sonrisa contenida y se dirigió hacia Tiffany Brooks, su novia desde hacía casi 2 años. Daniel, técnico de telecomunicaciones de 34 años, era conocido por su puntualidad, sus modales serenos y su comportamiento metódico. Tiffany, de 30, contadora en una clínica médica, siempre había mostrado una mezcla de calidez y sentido práctico que le ganaba el respeto de colegas y vecinos por igual. Nadie en esa habitación se sorprendió demasiado cuando él sacó una pequeña caja aterciopelada del bolsillo interno de su chaqueta. Pero aún así, cuando se arrodilló frente a ella y abrió la caja revelando un anillo de compromiso con un diamante sencillo, el momento pareció congelarse. Aplausos, risas, lágrimas. Algunos grabaron con sus teléfonos. Otros se limitaron a observar con sonrisas amplias. Tiffany aceptó sin vacilar. Rodeó el cuello de Daniel con los brazos y se quedaron abrazados unos segundos mientras el resto los felicitaba. A primera vista, era un acto de amor genuino, un paso más hacia una vida en común. Lo que nadie sabía era que, en el dispositivo que Daniel guardaba en el bolsillo trasero, ya se almacenaban las contraseñas que Tiffany utilizaba para acceder a sus cuentas bancarias. Tampoco sabían que solo unas horas antes de llegar a esa cena, él había iniciado un proceso silencioso, pero sistemático, para ocultar rastros de su vida digital. El lunes siguiente, Daniel comenzó a borrar viejas conversaciones, algunas con contactos laborales, otras con amistades que parecían haber quedado atrás. Instaló una nueva VPN en su ordenador, creó una cuenta de almacenamiento en la nube bajo un nombre falso y organizó carpetas con copias de documentos escaneados, identificaciones, extractos, incluso una copia del contrato de arrendamiento del departamento de Tiffany. Nada de eso era visible desde fuera. En la superficie seguía siendo el prometido amable, atento, el hombre que preparaba café por las mañanas y hablaba de presupuestos de bodas. Pero la verdadera bisagra de esta historia apareció el 6 de marzo, cuando Seven Lawrence, una figura del pasado de Daniel que había desaparecido de su vida en 2017, emergió bajo una nueva identidad, LaTasha Gray. No volvió por azar, volvió con un plan y una estructura. Esa misma noche se reunieron en un restaurante discreto, lejos de la ciudad. Las cámaras no los captaron juntos, pero los registros de GPS de ambos dispositivos celulares coincidían en coordenadas y horarios. Daniel y Seven sabían exactamente lo que estaban haciendo. El anillo había sido solo el primer movimiento de 1900, una estrategia más amplia. La cena, grabada en varios teléfonos, se transformaría más tarde en una pieza clave, no por lo que mostraba, sino por lo que ocultaba. Lo que empezó con una promesa de amor, en realidad era el primer paso de una manipulación meticulosamente calculada. Todo parecía perfecto, y justo por eso nadie sospechó, pero ya había comenzado. El miércoles 6 de marzo, Tiffany Brooks inició su jornada como cualquier otro día laboral. Su calendario estaba dividido entre 2 sedes de la clínica donde trabajaba como contadora. Primero el edificio principal, luego una visita programada al centro satélite en la zona oeste de Richmond. Allí revisaría balances internos y entregaría documentación necesaria para auditoría. Salió de casa temprano, como siempre, con su bolso en el hombro y una carpeta de documentos bajo el brazo. Nadie reparó en que su teléfono había comenzado a registrar movimientos de geolocalización anómalos horas antes, pero fuera de su control. Ese mismo día, a media mañana, los sistemas de seguridad de su banco registraron un intento de acceso no autorizado desde una dirección IP ubicada en Newark, Nueva Jersey.
El acceso fue bloqueado automáticamente tras 3 intentos fallidos, y aunque el incidente fue archivado sin mayor revisión, el registro quedó conservado. Mientras Tiffany realizaba su trabajo con la meticulosidad que la caracterizaba, Daniel Harris continuaba construyendo una fachada de normalidad. Desde su apartamento, revisó por última vez los datos almacenados en su nube privada. Documentos escaneados a nombre de Tiffany, una copia digital de su licencia de conducir, formularios fiscales y capturas de pantalla de transferencias anteriores. Esa misma mañana, procedió a cambiar las contraseñas de 2 cuentas de correo electrónico personales, estableciendo verificaciones dobles que redirigían toda la actividad a un número de teléfono no vinculado directamente a su identidad. Con esos pasos, buscaba no dejar trazos visibles, mientras simulaba una rutina diaria sin alteraciones. La tranquilidad con la que se movía contrastaba con la precisión con que ejecutaba su plan. Paralelamente, Seven Lawrence, operando bajo su nueva identidad de Latasha Gray, realizó varias acciones que marcarían el inicio de su implicación activa. Registró una cuenta bancaria vinculada a una tarjeta de débito prepaga, utilizando un número de seguro social falso obtenido a través de un proveedor no identificado. El mismo día, alquiló un coche compacto y emprendió el viaje desde Nueva Jersey hacia Virginia. A última hora de la tarde, se instaló en un motel modesto a las afueras de Richmond, junto a la autopista interestatal 64. Pagó en efectivo, utilizó un documento de identidad provisional y no solicitó servicios adicionales. Su presencia fue discreta, pero su planificación minuciosa. Había elegido el lugar por su cercanía a las rutas habituales de Tiffany, cuyo trayecto entre ambas sedes de trabajo aparecía reflejado en sus publicaciones de redes sociales anteriores. Durante los días siguientes, testigos casuales, trabajadores de estaciones de servicio, recepcionistas, conductores, la vieron en varias zonas de tránsito común, siempre sola, con gafas de sol y ropa neutra. Las cámaras de seguridad de 2 supermercados la captaron cerca de los horarios en que Tiffany acostumbraba a hacer compras. A primera vista, todo parecía ordinario. 2 personas viviendo vidas distintas, en lugares distintos. Sin embargo, las huellas digitales que ambos dejaban, tanto en línea como en el mundo físico, comenzaron a entrelazarse silenciosamente. Nada en la conducta de Tiffany indicaba sospechas. Sus mensajes seguían un tono habitual. Sus llamadas se mantenían con los mismos contactos y no mencionó cambios ni preocupaciones a sus compañeros de trabajo. Confiaba plenamente en Daniel, a quien había entregado copias de documentos personales bajo el argumento de facilitar trámites para su próximo cambio de residencia. Lo que para ella era un acto de compromiso, para él representaba acceso. Y lo que parecía una coincidencia, la llegada de una mujer desconocida a la ciudad, era en realidad una pieza colocada con precisión en un tablero que apenas comenzaba a revelarse. El sábado 9 de marzo comenzó de manera ordinaria para Tiffany Brooks. A las 8:12 de la mañana envió a su mejor amiga una fotografía de su café con leche y un mensaje breve. Hora de empezar el día. Tenía planeado reunirse con Daniel Harris en su apartamento a mediodía, según constaba en su agenda digital, y más tarde acudir a la oficina de un notario para firmar una autorización relacionada con bienes compartidos. La mención de ese documento había sido sugerida por Daniel semanas antes como parte de la planificación de una futura mudanza conjunta. Tiffany aceptó sin cuestionamientos. A las 10:46, una cámara de tránsito la captó conduciendo por la calle Brook Road. Fue la última imagen verificada de ella en movimiento. Durante la tarde, su actividad digital cesó gradualmente. A las 19:32, su teléfono móvil dejó de emitir señal GPS y no volvió a conectarse a ninguna red. No se enviaron más mensajes, no se contestaron llamadas. El último registro de acceso a una aplicación bancaria ocurrió a las 18:57, desde una ubicación en las afueras del distrito industrial de Richmond. Las cámaras de vigilancia del edificio donde vivía registraron a las 19:18
Un movimiento en la entrada. Una figura con chaqueta negra, capucha y mochila pasó por el pasillo sin mirar directamente a la cámara. La calidad del video no permitió confirmar la identidad de la persona. El rostro estaba completamente cubierto y el andar no ofrecía patrones reconocibles. Tiffany no volvió a ingresar al edificio después de eso. Mientras tanto, según los registros de acceso, Daniel se encontraba en una obra industrial a 40 kilómetros de distancia, en la zona de Midlothian. Sus horarios aparecían anotados de 1900 esta forma regular. Entrada a las 7:01, salida a las 16:02. Sin embargo, a las 21:15, su vehículo fue identificado por una cámara vial circulando en dirección contraria al trayecto habitual desde el lugar de trabajo a su residencia. La grabación mostraba su automóvil en las inmediaciones del barrio Belmide, un área que Tiffany no frecuentaba y en la cual no tenía contactos conocidos. No se detuvo en ninguna gasolinera ni establecimiento visible. A la mañana siguiente, el encargado del edificio donde residía Tiffany reportó un olor inusual proveniente de su apartamento. La puerta no mostraba señales de violencia y el cerrojo no estaba forzado. Al ingresar todo parecía estar en su lugar. El televisor encendido proyectaba un canal de noticias local sin volumen. El bolso de Tiffany descansaba sobre el sofá. Sus llaves estaban en el recibidor y la ventana del dormitorio había sido abierta. La cama estaba hecha, sin signos de uso reciente. Sin embargo, ella no se encontraba en el interior ni en ninguna de las áreas comunes del edificio. Su automóvil permanecía estacionado en el mismo lugar desde la tarde anterior. La denuncia de desaparición fue presentada por su amiga a las 13:40 del domingo. La investigación inicial no generó titulares ni movilizó grandes recursos. No había signos evidentes de delito, ni testigos que indicaran una situación irregular. Pero algo en el cuadro general resultaba discordante. Una rutina cuidadosamente estructurada se había interrumpido sin dejar rastros claros, y para quienes revisaban los datos, comenzaba a formarse una pregunta que aún no tenía respuesta. ¿Cómo desaparece alguien sin dejar huella en un mundo donde todo se graba? El 10 de marzo, la policía de Richmond abrió oficialmente una investigación por desaparición. Tiffany Brooks había sido vista por última vez el día anterior, y aunque no existían signos inmediatos de violencia, la ausencia prolongada sin contacto levantó las primeras alarmas. El oficial a cargo del caso inicial, tras una breve revisión de su historial, observó una rutina ordenada sin antecedentes de conductas erráticas ni conflictos documentados. En ese contexto, la hipótesis de una desaparición voluntaria fue rápidamente descartada. Tiffany no tenía deudas considerables, no había mostrado intenciones de abandonar su vida actual, y su agenda personal y profesional estaba llena de compromisos confirmados para la semana siguiente. Daniel Harris fue citado a declarar como parte del protocolo. Se presentó sin resistencia en la estación de policía a las 10:15 de la mañana. Su actitud fue controlada, su lenguaje corporal, medido. Describió a Tiffany como una persona estable, comprometida con su trabajo, sin conflictos recientes. Confirmó que tenían planes de vivir juntos y que ella le había mencionado la visita al notario, aunque negó haberla visto ese día. Declaró que había pasado toda la jornada en su lugar de trabajo, respaldando su afirmación con los registros de entrada y salida de la empresa constructora donde laboraba. Los datos parecían consistentes. Su identificación había sido usada para acceder al sitio y los horarios coincidían con la bitácora laboral. En paralelo, comenzaron a surgir las primeras señales de actividad irregular en las cuentas bancarias de Tiffany. El 9 de marzo por la noche, después de la última localización confirmada de su teléfono, se realizaron 2 retiros en cajeros automáticos de la zona sur de la ciudad. Las cámaras de ambos dispositivos mostraron a una mujer con peluca castaña, gafas grandes y mascarilla sanitaria. La figura era delgada, de complexión similar a la de Tiffany, pero no lo suficiente para una identificación positiva. Los movimientos no fueron acompañados de compras sustanciales, excepto por una transacción registrada en una farmacia local donde se adquirieron productos de higiene y guantes de látex.
Las grabaciones fueron contrastadas con los datos de un vehículo alquilado a nombre de Latasha Gray, cuya solicitud había sido aprobada el 5 de marzo. El coche fue detectado en los alrededores de los cajeros esa misma noche, según información del GPS proporcionada por la empresa de alquiler. Al revisar el maletero días más tarde, la policía encontró una bolsa plástica con restos de una peluca sintética y una chaqueta negra con etiquetas recién cortadas. No había pruebas físicas incriminatorias directas, pero los elementos coincidían visualmente con la figura registrada en los videos. Daniel negó conocer a Latasha Gray cuando se le mencionó el nombre. Afirmó que no tenía relación con personas fuera de su entorno habitual y pidió ser notificado si aparecían novedades. Sin embargo, una verificación cruzada de los registros telefónicos reveló que un número utilizado para activar la tarjeta de débito vinculada a las transacciones dudosas había estado anteriormente asociado a una cuenta de correo electrónico que en 2017 había pertenecido a Seven Lawrence. El hallazgo no constituía una prueba concluyente, pero abrió una nueva línea de investigación. La conexión entre Daniel y Seven, aunque enterrada bajo capas de anonimato digital, comenzaba a resurgir. Para los investigadores, lo que hasta entonces parecía una desaparición aislada, empezaba a adquirir los contornos de una operación cuidadosamente calculada. El 11 de marzo, el equipo de investigación solicitó un análisis completo de todas las líneas telefónicas que hubieran tenido contacto con Tiffany Brooks o Daniel Harris en el mes anterior a la desaparición. Uno de los números, registrado con un nombre ficticio, aparecía en el historial de llamadas de Daniel con una frecuencia inusual durante las semanas previas, pero había sido eliminado de su dispositivo móvil exactamente 3 semanas antes del día 9. Esta coincidencia llamó la atención de los analistas forenses, que lograron rastrear ese número hasta una cuenta antigua vinculada a Seven Lawrence, una mujer cuya presencia en los registros oficiales se interrumpía abruptamente en 2017, cuando se había declarado como desaparecida en Nueva Jersey por razones personales, cerrando todas sus cuentas públicas y redes sociales. Para ese momento, Seven, ya operando con el nombre de Latasha Gray, se encontraba fuera del área metropolitana de Richmond. Había abandonado discretamente la ciudad pocas horas después del último movimiento bancario en la cuenta de Tiffany. Según los peajes electrónicos y registros de movilidad del vehículo que conducía, su rumbo la había llevado hacia el norte. El automóvil fue captado por una cámara de seguridad en las afueras de Baltimore a las 3:12 de la madrugada del 10 de marzo. La policía local, al recibir la alerta interestatal, realizó una inspección rutinaria en un motel económico del centro, donde la recepcionista confirmó la estancia de una mujer con el mismo nombre registrado en el sistema, pero bajo un documento de identidad que resultó ser falso. Cuando los agentes ingresaron al cuarto asignado, ya no había nadie. En el interior del cuarto encontraron varios objetos de interés. Sobre la mesa, unos lentes con cristales sin graduación, una peluca corta, de color oscuro, y una bolsa de cosméticos parcialmente vacía. En el cesto de basura, un recibo de una tienda de artículos electrónicos fechado el 8 de marzo, en el cual figuraba la compra de una tarjeta SIM prepaga y un pequeño teléfono móvil. Bajo el colchón, la policía halló un sobre sellado que contenía una tarjeta de débito y un documento de instrucciones manuscrito, redactado en tercera persona, que sugería una coordinación precisa de tiempos y movimientos. El estilo del texto indicaba que no se trataba de una improvisación, sino de una planificación escalonada. En una segunda inspección, se localizó un teléfono inteligente con la memoria completamente formateada. Los especialistas en análisis digital del departamento lograron recuperar parcialmente el historial del navegador, revelando búsquedas recientes relacionadas con métodos de anonimato financiero, creación de identidades falsas y consultas sobre inmuebles abandonados en 1900 en el estado de Virginia. Todos los indicios apuntaban a una preparación cuidadosa y meticulosa. Ese mismo día, Daniel fue contactado de nuevo por la policía. Esta vez,
La reunión no se enmarcó como una entrevista oficial, sino como un encuentro informal. Aceptó acudir sin abogado. El interrogatorio no produjo nuevas declaraciones de valor. Se mantuvo sereno, ofreció respuestas breves y expresó su deseo de cooperar con la investigación. No obstante, su postura reservada contrastaba con la creciente acumulación de indicios que comenzaban a formar un patrón. En ese momento, los agentes ya tenían en sus manos la primera contradicción verificable. La aparente solidez del alibi de Daniel comenzaba a erosionarse. Las grabaciones del sitio de trabajo, revisadas por segunda vez, mostraban a un hombre con el uniforme reglamentario y una tarjeta de identificación, pero cuyo rostro estaba cubierto por una capucha. La grabación no ofrecía una prueba concluyente de su identidad. Esta observación llevó a una nueva pregunta entre los investigadores. Si ese hombre no era Daniel, ¿quién lo estaba suplantando ese día? El 12 de marzo, la investigación tomó un nuevo rumbo cuando los agentes centraron su atención en los registros internos de la obra donde Daniel Harris supuestamente había trabajado el día de la desaparición de Tiffany. La revisión minuciosa de las listas de asistencia reveló un detalle hasta entonces pasado por alto. El nombre de Anthony Mays, un técnico auxiliar con un historial disciplinario discreto y sin antecedentes relevantes, figuraba en el mismo turno de Daniel. Al ser contactado, Mays accedió a declarar en presencia de un abogado. En un principio, afirmó no recordar nada inusual en la jornada correspondiente al 9 de marzo. No obstante, su comportamiento reflejaba cierta incomodidad y sus respuestas eran vacilantes. Tras una segunda conversación, Anthony admitió que Daniel se le había acercado una semana antes con una propuesta que, en sus palabras, no pareció alarmante en ese momento. Le ofreció $300 en efectivo para que usara su tarjeta de acceso y marcara su entrada en el sistema con la identificación de Daniel. Según su versión, la petición se presentó como una medida temporal para resolver un asunto personal delicado, sin más explicaciones. Anthony accedió sin hacer preguntas, convencido de que no había riesgo real. A la hora señalada, usó la tarjeta de Daniel. Se colocó una chaqueta similar a la suya y se dirigió brevemente hacia la cámara de seguridad más cercana, con la capucha subida y mascarilla puesta antes de desaparecer del área común. El testimonio de Mays generó una reevaluación de toda la evidencia de video. Las autoridades confirmaron que la figura que aparecía en la grabación, aunque llevaba el uniforme y la identificación de Daniel, tenía una estatura y complexión ligeramente diferentes. Nadie en el turno cuestionó la presencia del supuesto Daniel, ya que los trabajadores no interactuaban directamente entre sí al inicio de la jornada. Con este nuevo dato, el presunto alibi de Daniel quedaba invalidado. Al confrontar esta información con los datos del teléfono móvil de Daniel, surgió una correlación precisa entre su desplazamiento y una serie de ubicaciones que coincidían con momentos críticos de la desaparición de Tiffany. Su dispositivo fue registrado por torres de señal en los alrededores del barrio industrial, entre las 17:50 y las 20:10 del día 9. Esas coordenadas estaban dentro del radio donde más tarde se rastrearían actividades sospechosas relacionadas con las cuentas bancarias de la víctima. Desde el punto de vista de los investigadores, estos descubrimientos transformaban el caso en algo más complejo que una desaparición ordinaria. La acción deliberada de suplantar la identidad laboral junto con la manipulación de movimientos y horarios indicaba una planificación previa. No se trataba de una reacción impulsiva ni de una situación fuera de control. El perfil psicológico que se comenzaba a delinear sobre Daniel Harris mostraba a un individuo meticuloso, con una capacidad considerable para la estrategia y la contención emocional. Cada paso parecía haber sido diseñado para mantener la apariencia de normalidad, incluso cuando ya se ejecutaban actos de alto riesgo. Por primera vez desde el inicio de la investigación, los investigadores consideraron oficialmente la posibilidad de que Tiffany Brooks estuviera muerta. Las acciones analizadas hasta ese punto no correspondían a un intento de ocultar una ausencia temporal, sino a una operación encubierta para eliminar toda posibilidad de retorno.
La pregunta ya no era si había un crimen. La urgencia ahora era encontrar dónde. El 13 de marzo por la mañana, un grupo de operarios municipales ingresó a un conjunto de viviendas abandonadas al sur de Richmond, en preparación para una jornada de demolición programada por la alcaldía. Uno de los edificios, una estructura de ladrillo deteriorado con ventanas tapiadas, presentaba un sótano de difícil acceso debido a la humedad acumulada y los escombros. Mientras se inspeccionaban las instalaciones por motivos de seguridad, un trabajador detectó un olor penetrante y ajeno al entorno habitual. Siguiendo el origen del hedor, encontraron una pared del sótano cubierta parcialmente con una plancha de yeso atornillada de manera reciente sobre el concreto, sin coincidir con el resto del acabado envejecido. Al retirar la pieza, descubrieron un hueco oculto. En el interior, envuelto en un abrigo oscuro, yacía un cuerpo femenino. Aunque no se observaron signos externos claros, las condiciones indicaban un intento de ocultamiento. El análisis forense posterior sugirió que pudo haber intentado resistirse. La escena fue acordonada y los técnicos forenses acudieron de inmediato. La vestimenta coincidía con la que Tiffany Brooks llevaba el día de su desaparición, según las imágenes captadas por las cámaras urbanas. La confirmación oficial de identidad llegaría horas más tarde a través de huellas dactilares. El hallazgo generó una reorientación total de la investigación. La localización del cuerpo en un inmueble abandonado, sin acceso fácil ni ocupación reciente, indicaba una acción deliberada. No se trataba simplemente de ocultar un cadáver. El lugar había sido elegido por su aislamiento y su estado ruinoso, lo que reducía considerablemente la posibilidad de un hallazgo accidental. Sin embargo, la ejecución no fue profesional. El método improvisado para sellar la cavidad, la falta de herramientas especializadas y la exposición a elementos ambientales apuntaban a una operación realizada con premura y bajo presión. La reconstrucción de los movimientos de Danielle Harris, ya comprometida por la declaración de Anthony Mays y los registros de geolocalización, cobró nuevo peso. Su teléfono móvil había sido detectado brevemente en las inmediaciones de la dirección donde fue hallado el cuerpo, durante un lapso de 17 minutos, la tarde del 9 de marzo. Las imágenes de cámaras de tráfico mostraban su vehículo circulando a poca distancia del inmueble en una franja horaria que coincidía con el momento estimado de la muerte, según los primeros análisis forenses. Esta evidencia situaba a Danielle no solo fuera de su lugar de trabajo, sino en contacto cercano con el sitio del ocultamiento. Cuando la policía le informó del hallazgo, Danielle intentó salir de la ciudad esa misma tarde. Fue interceptado por patrullas estatales a 90 kilómetros al sur, en una carretera rumbo a Charlotte, Carolina del Norte. En el maletero de su vehículo, los agentes hallaron una memoria USB con archivos personales de Tiffany, incluyendo copias digitales de documentos, oficiales y registros bancarios. En la guantera se encontró una de sus tarjetas. No opuso resistencia al arresto. Mientras tanto, Seven Lawrence, bajo la identidad de Latasha Gray, ya había abandonado Virginia. Sus rastros digitales indicaban un desplazamiento hacia el noreste. La coordinación entre agencias se intensificó. Lo que hasta entonces había sido un caso complejo pasó a ser una cacería. El 14 de marzo, un día después del arresto de Danielle Harris, el equipo de investigación amplió su radio de acción hasta Jersey City, Nueva Jersey. Una orden judicial permitió acceder a una vivienda alquilada bajo el nombre de Latasha Gray, una identidad que ya había sido vinculada de forma indirecta a la actividad fraudulenta en las cuentas de Tiffany Brooks. El arrendamiento había sido firmado un mes antes, mediante documentos de identidad, que tras ser examinados, resultaron falsificados. La administradora del edificio colaboró con las autoridades y facilitó el ingreso al apartamento. El interior del lugar reveló un entorno transitorio, sin signos de arraigo. No había fotografías, correspondencia, ni pertenencias personales visibles. En la cocina se encontraron solo productos enlatados, y en el armario, un único cambio de ropa. El detalle relevante apareció en el dormitorio.
donde un ordenador portátil descansaba sobre una mesa plegable junto a una libreta de notas parcialmente quemada. Aunque la memoria del equipo había sido limpiada, los técnicos informáticos lograron recuperar archivos eliminados mediante un procedimiento forense. Entre ellos figuraban copias digitalizadas de licencias de conducir con al menos 3 nombres distintos, facturas manipuladas y un borrador de correo electrónico no enviado con la frase «Todo ha terminado». El obstáculo ya no existe. En un compartimento oculto bajo la cama fue hallada una mochila que contenía una peluca, unas gafas de sol con lentes sin graduación y 2 teléfonos sin tarjeta SIM. Los análisis técnicos revelaron que ambos dispositivos habían estado activos en Richmond entre el 5 y el 10 de marzo. Uno de ellos se conectó brevemente a una red pública de Wi-Fi a escasos metros de la residencia de Tiffany. Los datos de navegación indicaban búsquedas específicas sobre rutas de escape, servicios de transporte anónimos y sitios de hospedaje, sin requisitos de identificación estricta. Todo apuntaba a una estructura operativa cuidadosamente planeada para desaparecer sin dejar rastro convencional. Simultáneamente, el seguimiento del vehículo alquilado por Latasha Gray permitió reconstruir su desplazamiento posterior al hallazgo del cuerpo. El automóvil fue detectado en al menos 3 peajes camino a Filadelfia, donde cámaras de seguridad de un centro comercial la registraron ingresando sola a una tienda de productos electrónicos. Adquirió un cargador universal y un dispositivo portátil de almacenamiento. La transacción fue pagada en efectivo. Horas más tarde, el coche fue encontrado abandonado en una zona industrial de Camden, con las luces apagadas y sin señales de violencia. El motor todavía conservaba algo de calor, lo que indicaba que había sido dejado recientemente. No se encontraron pertenencias en el interior. A pesar del intento por borrar sus huellas físicas, los registros digitales continuaban trazando una línea clara de movimientos y decisiones. La desaparición de Seven Lawrence no fue percibida como un escape improvisado, sino como una fase más dentro de un plan premeditado que requería calma y precisión. No se habían identificado cómplices adicionales, pero su capacidad para operar con múltiples identidades sugería experiencia previa en fraudes de mediana escala. Las autoridades estatales emitieron una orden de captura formal a nivel interestatal. La coordinación entre agencias se volvió constante, y la figura de Seven pasó a ocupar un lugar prioritario en la agenda del FBI. Lo que antes parecía una ejecución subordinada, ahora cobraba el carácter de liderazgo compartido. Para los investigadores, su rol ya no era de apoyo, sino de arquitecta en la sombra. Para el 17 de marzo, los investigadores ya contaban con un esquema completo de los hechos, articulado a partir de datos técnicos, declaraciones, movimientos bancarios y registros visuales. Lo que en un principio se había interpretado como un crimen pasional o una desaparición sin planificación, ahora se revelaba como un entramado estructurado. El supuesto compromiso entre Daniel Harris y Tiffany Brooks había funcionado como una pantalla emocional que permitió el acceso progresivo a su información financiera, a documentos personales y a su entorno inmediato. Cada paso había sido cuidadosamente calculado. Daniel construyó una relación de confianza que se volvió herramienta y coartada. Tiffany no lo sabía, pero el vínculo sentimental se había transformado en un mecanismo de explotación. Seven Lawrence, operando bajo identidades alternas, cumplió un rol que no podía ser reducido a cómplice ocasional. Su intervención fue esencial en la manipulación de entornos digitales y logísticos. Desde el registro de tarjetas hasta los retiros en efectivo, pasando por los traslados y el uso de viviendas temporales, sus acciones evidenciaban una disciplina operativa poco común en crímenes domésticos. Era quien hacía el trabajo sucio sin dejarse ver, mientras Daniel mantenía intacta su imagen de pareja ideal. El punto de quiebre en el caso ocurrió durante una audiencia judicial preliminar, cuando Anthony Mays, el técnico que trabajaba en la misma empresa que Daniel, accedió a testificar formalmente bajo juramento. Su declaración fue clara. El 8 de marzo,
Daniel le entregó un sobre con dinero y una credencial de acceso, pidiéndole que lo registrara en el sistema de ingreso de la obra al día siguiente. Según Mays, la instrucción fue directa y sin detalles, aunque acompañada de una frase que los fiscales utilizaron con fuerza: «Solo márcame la entrada, es un tema familiar». La naturalidad con la que Mays aceptó dejó entrever cómo la apariencia confiable de Daniel había jugado también fuera del entorno íntimo. El relato de Mays se vio respaldado por una secuencia de eventos verificables. Uso de tarjetas en horarios que no coincidían con la ubicación del teléfono de Daniel, contradicciones en sus propios testimonios y grabaciones que mostraban un individuo cubierto, imposible de identificar con certeza. La red de pruebas crecía. Los analistas forenses también recuperaron un archivo PDF almacenado en uno de los teléfonos incautados durante el registro de la vivienda de Seven. El documento simulaba ser una autorización notarial a favor de Daniel, otorgándole acceso al patrimonio conjunto con Tiffany. No tenía firma, pero contenía todos los datos reales de la víctima. La policía científica determinó que el archivo había sido impreso en la impresora personal de Tiffany días antes de su desaparición, lo que indicaba que alguien había tenido acceso físico a su domicilio. El 22 de marzo, Seven fue localizada en un motel de paso en las afueras de Columbus, Ohio, bajo una nueva identidad: Laura Stevens. Fue detenida sin resistencia por agentes federales. En el interrogatorio posterior, se negó a declarar. A pesar de su silencio, las autoridades ya disponían de pruebas suficientes para formalizar la acusación. El expediente incluía no solo los hechos principales, sino la construcción emocional, psicológica y tecnológica de un crimen donde la simulación y la manipulación fueron tan letales como cualquier arma. El juicio contra Daniel Harris y Seven Lawrence comenzó en el mes de julio, bajo estrictas medidas de seguridad y una cobertura mediática constante. El tribunal asignado aceptó el caso como proceso conjunto, dada la magnitud de las pruebas y la interdependencia entre los actos cometidos por ambos acusados. El equipo fiscal presentó desde el inicio una narrativa estructurada, con énfasis en la progresión planificada del crimen, la manipulación emocional, el uso estratégico de recursos tecnológicos y la ejecución coordinada de una serie de acciones que desembocaron en la muerte de Tiffany Brooks. A diferencia de otros casos, no se trataba de probar un hecho aislado, sino de demostrar la existencia de un proyecto criminal de largo aliento. Daniel compareció con actitud contenida. Sus abogados intentaron proyectar la imagen de un hombre engañado por una tercera persona más experimentada, sugiriendo que Seven, con sus múltiples identidades y habilidad para el anonimato, había manipulado tanto a Tiffany como a él. La defensa se centró en desvincularlo de la fase final del crimen, atribuyendo las operaciones logísticas, bancarias y digitales a su coacusada. Sin embargo, el cúmulo de evidencias contradecía esa estrategia. Las transacciones realizadas con la cuenta de Tiffany después de su desaparición, el hallazgo de su tarjeta en el vehículo de Daniel y, sobre todo, la copia de la supuesta autorización notarial encontrada en su poder, debilitaban seriamente la hipótesis del desconocimiento. Por su parte, Seven se mantuvo en silencio durante la mayoría de las audiencias. No presentó testigos ni explicó su versión de los hechos. Su defensa alegó falta de pruebas directas del momento de la muerte y puso en duda la autenticidad de algunos registros digitales, insinuando manipulaciones técnicas. No obstante, los informes forenses de ciberseguridad confirmaron la integridad de los datos y la trazabilidad de cada paso. El uso coordinado de VPNs, cuentas temporales y dispositivos sin línea activa fue interpretado por el tribunal no como ambigüedad, sino como señal de premeditación. Uno de los momentos más significativos del juicio ocurrió cuando Anthony Mays subió al estrado. Su testimonio, entregado bajo juramento y sin solicitud de inmunidad, fue categórico. Reconoció haber suplantado la entrada de Daniel a su lugar de trabajo el 9 de marzo a cambio de dinero en efectivo. La frase mencionada por él,
es un asunto familiar, fue ampliamente citada por los medios, convirtiéndose en un símbolo de negligencia compartida y banalización del daño. Su intervención ayudó a reforzar la idea de una coartada construida deliberadamente para desviar la atención durante las horas clave. El análisis pericial sobre las grabaciones de la obra confirmó que Daniel estuvo presente solo al inicio del turno. Las entradas posteriores en el sistema de acceso fueron hechas por terceros, y las grabaciones mostraban diferencias físicas evidentes. El video fue reproducido varias veces en sala, comparado con imágenes anteriores de ambos hombres. Tras 10 días de juicio, el proceso culminó con una reconstrucción precisa: la confianza utilizada como herramienta, el vínculo emocional como disfraz y la logística digital como arma. El tribunal estableció que el crimen no fue impulsivo ni accidental, fue un acto calculado desde su origen. El 2 de octubre de 2019, tras 6 horas de deliberación, el jurado del Tribunal del Pino en Distrito Este de Virginia emitió un veredicto unánime. Culpables. Daniel Harris y Seven Lawrence fueron declarados responsables de asesinato en primer grado, conspiración criminal y fraude agravado. La lectura del fallo se realizó en una sala abarrotada, bajo la presencia de medios nacionales y representantes de organizaciones civiles. Ninguno de los acusados mostró reacción visible. Permanecieron en silencio, con la vista fija al frente, sin intercambiar miradas entre sí ni con los abogados que los acompañaban. Tampoco hubo manifestaciones de remordimiento, disculpa o arrepentimiento. Fue una resolución definitiva, sin apelaciones presentadas en el plazo inmediato. Las sentencias fueron severas. El tribunal impuso a ambos la pena máxima prevista en el Estado, sin posibilidad de libertad condicional. La argumentación del juez destacó la naturaleza calculada del crimen, el aprovechamiento de una relación afectiva y la manipulación sistemática de identidades, tecnologías y estructuras legales. La ausencia de violencia visible no atenuó la responsabilidad. El acto, según dictaminó la Corte, había sido cometido con frialdad y propósito. La víctima no había sido solo eliminada físicamente, sino también borrada progresivamente de su vida cotidiana, sustituida por documentos y narrativas manipuladas que pretendían suplantar su voluntad. El caso recibió una cobertura amplia y sostenida en los medios de comunicación. Fue presentado como un ejemplo paradigmático de crimen contemporáneo, sin armas ni persecuciones, pero con dispositivos móviles, servidores remotos y relaciones disfrazadas de compromiso. La expresión utilizada por uno de los fiscales, el amor como instrumento de acceso, se convirtió en titular repetido. La casa donde fue hallado el cuerpo de Tiffany Brooks permaneció clausurada desde el hallazgo. Aunque el edificio debía ser demolido junto a otras propiedades de la zona, la municipalidad decidió conservarlo como evidencia durante todo el proceso judicial. Actualmente está tapiado y los vecinos lo conocen simplemente como el sótano. En una de sus paredes exteriores apareció poco después del juicio un grafiti con letras negras. Tiffany existió. La confianza puede ser peligrosa. La frase no fue retirada por las autoridades. En círculos profesionales, el caso motivó reformas en los procedimientos de detección de fraude con identidad suplantada. Se integró como estudio de caso en programas federales de formación para analistas forenses digitales, y se promovieron protocolos más estrictos para instituciones notariales ante la emisión de autorizaciones y poderes. La combinación entre manipulación emocional y estrategia tecnológica marcó un precedente que obligó a replantear los métodos tradicionales de investigación. En declaraciones posteriores, uno de los detectives principales del caso resumió el impacto con una frase que recorrió redacciones y redes sociales. No asesinaron solo a una persona, reescribieron el guión de su vida y lo firmaron en su lugar. Queridos amigos, esta es una historia ficticia, creada con fines artísticos. Sin embargo, los hechos que aquí se narran bien podrían suceder en la vida real.
pues están basados en emociones humanas profundas y, a veces, destructivas. Los celos, la pasión, el resentimiento. Este relato muestra cómo un solo paso en falso puede llevar a la tragedia. No justificamos ni respaldamos el comportamiento de los personajes. Por el contrario, esta historia condena toda forma de violencia, manipulación y crueldad. A través de sus escenas, queremos invitar a la reflexión sobre los límites personales, la confianza y el alto precio que puede tener una decisión impulsiva. Por favor, no imiten lo que han visto en este video. Todo lo mostrado es una interpretación artística. Si están enfrentando una situación de peligro o conocen a alguien que lo esté, no duden en acudir a las autoridades o servicios de ayuda. Recuerden, la ayuda real existe y no están solos. Cuídense mucho y protejan a sus seres queridos. Gracias por su atención.